La rescisión del contrato de Trace se ha convertido en protagonista de parte de la sesión de control al Gobierno de este miércoles, después de que tanto Caballas como MDIC hayan advertido al Ejecutivo de la posible ilegalidad que supondría hacerlo de mutuo acuerdo ante la existencia de 14 expedientes. Especialmente incisiva ha sido la portavoz de MDIC, que ha señalado que podría cometerse una prevaricación. Yo creo que usted está metida en un lío. Usted y los que votaron con usted a favor de esa resolución de mutuo acuerdo en este pleno. ¿Usted sabe cómo se llaman las resoluciones, los acuerdos que pueden ser contrarios a la ley y que son adoptados a sabiendas? ¿Usted sabe cómo se llama eso? Tiene un nombre muy feo, ¿verdad? Está en el Código Penal, además, ¿no? ¿Le suenan posibles prevaricaciones? Cuidadito con lo que ustedes hacen. Marruecos instalará concertinas en su valla fronteriza empleando fondos europeos dentro del plan de blindaje de sus fronteras. Ese cordón de seguridad emplea los fondos aprobados por la Unión Europea para ayudar al país vecino a frenar la inmigración irregular hacia España. Y el vicesecretario general de la Confederación Estatal de Sindicatos Médicos, Gabriel del Pozo, ha visitado Ceuta este miércoles para apoyar las reivindicaciones del colectivo ante las autoridades. A su juicio es fundamental que se consideren los problemas de la sanidad local como área de muy difícil desempeño y cobertura. Hemos podido contactar con la Administración y ver que la Administración aparentemente tiene buena disposición, pero ese es un problema que se lleva arrastrando hace mucho, que disposición es buena, pero hechos no tenían ninguno los compañeros. Entonces el problema, hoy parece que hay una buena disposición, hay que ver que eso se plasme. Si no se plasma, pues al final acabarán con la paciencia de los profesionales que trabajan aquí y esto puede dar lugar a algún conflicto. Muy buenas noches, bienvenidos a los servicios informativos de Ceuta Televisión. Estos que les hemos relatado son tan solo algunos de los asuntos que nos deja esta jornada de miércoles. El resto, como siempre, se los contamos a continuación. Comenzamos. La rescisión del contrato entre la ciudad autónoma y la empresa Trace se ha convertido en protagonista durante la sesión de control al Gobierno de este miércoles. Tanto Caballas como MDIC han advertido al Gobierno de la ciudad ante la existencia de los primeros borradores relativos a esta rescisión de la ilegalidad que puede suponer el mutuo acuerdo al existir 14 expedientes abiertos por incumplimientos de la empresa concesionaria. Nada fácil va a resultarle al Gobierno rescindir de mutuo acuerdo el contrato con Trace relativo al servicio público de limpieza viaria. Si bien existe un acuerdo plenario relativo a que se trataría de que fuera de mutuo acuerdo la vía para poner fin a esta relación contractual, este miércoles dos grupos de la oposición han sido los encargados de poner sobre la mesa la existencia de una posible ilegalidad. Ha sido el caso, en primer lugar, de Caballas, que por boca de su diputado, Juan Luis Aróstegui, ha manifestado su preocupación ante la existencia de algunos informes que contemplan que la ciudad pagaría 12 millones de euros por la rescisión de este contrato, algo que para los localistas resulta inexplicable, especialmente porque no es factible alcanzar el mutuo acuerdo cuando existen 14 expedientes abiertos a la empresa concesionaria, un elemento insoslayable y que debería llevar a la rescisión por incumplimiento. Hay un requisito insoslayable para que se pueda rescindir un contrato por mutuo acuerdo, y es que no exista incumplimiento por ninguna de las partes. Si existe incumplimiento por alguna de las partes, no existe la posibilidad del mutuo acuerdo. Y claro, ese incumplimiento, decir que no hay incumplimiento con 14 expedientes abiertos, es realmente complicado. En una línea muy similar se ha manifestado la portavoz de MDIC, Fátima Med, que ha ido más allá, señalando incluso que quienes aprobaron en pleno que la rescisión se tratara de realizar por mutuo acuerdo podrían cometer un delito de prevaricación. Yo creo que usted está metida en un lío. Usted y los que votaron con usted a favor de esa resolución de mutuo acuerdo en este pleno. ¿Usted sabe cómo se llaman las resoluciones, los acuerdos que pueden ser contrarios a la ley y que son adoptados a sabiendas? ¿Usted sabe cómo se llama eso? Tiene un nombre muy feo, ¿verdad? Está en el Código Penal, además, ¿no? ¿Le suenan posibles prevaricaciones?
Cuidadito con lo que ustedes hacen. Igualmente, Ahmed ha recordado que en caso de que se realizara la rescisión por incumplimiento, que es la que considera que corresponde, la ciudad debería ser indemnizada. Es más, usted sabe perfectamente, o debería saber, ya lo voy a poner en tela de juicio, que resolver el contrato por incumplimiento de la empresa contratista llevaría consigo indemnizar a esta administración. Usted lo sabe, ¿verdad? La encargada de dar respuesta ha sido la consejera de Hacienda, que ha argumentado que por el momento no hay ninguna decisión tomada, que se está dejando a los técnicos trabajar y que la intención del Ejecutivo de la ciudad es que no tenga que pagar ni un euro porque la empresa se vaya. Y yo no estoy dispuesta a pagar ni un euro porque la empresa se vaya. Ahora, diferente es que tengamos que pagar lo que le debamos a la empresa. Pero porque se vaya y llegar al mutuo acuerdo, coste cero para la Administración. Ese es el interés y la voluntad del Gobierno de la ciudad. Si llegamos, perfecto. Que no llegamos, habrá que seguir intentando buscar vías para mejorar el servicio, que es el interés que nos mueve en este caso. El Partido Socialista ha abordado en sus interpelaciones de este miércoles algunas cuestiones directamente relacionadas con la economía de la ciudad, como las medidas tomadas para corregir las recomendaciones del Tribunal de Cuentas o los resultados de la bajada del IPSI a las embarcaciones de recreo de más de 6 metros de eslora. Precisamente respecto a este asunto, la consejera de Hacienda ha explicado que solo se han matriculado 2 embarcaciones desde la puesta en marcha de la medida hace 8 meses. La sesión de control al Gobierno ha comenzado de la mano del PSOE con la interpelación acerca de las medidas que tiene previstas para hacer frente a las recomendaciones del Tribunal de Cuentas. El portavoz del PSOE, Manuel Hernández, ha criticado duramente la actuación del Gobierno durante los últimos años, recomendándole que tome nota al respecto. La encargada de darle respuesta ha sido la consejera de Hacienda, que ha subrayado que la situación se ha ido mejorando en los últimos años, recordando al diputado socialista que lo que antes eran correcciones y salvedades, ahora son meras recomendaciones en las que también se trabaja para seguir mejorando. Entonces, ¿qué cuentas están ustedes presentando una y otra vez aquí para que lo aprobemos en el Pleno? Son cuentas ficticias, no se corresponden con la realidad. Mire usted, estos son verdaderos tirones de oreja que lleva a cabo el Tribunal de Cuentas a este Ejecutivo, porque ustedes son los responsables de que se lleve a cabo una gestión eficaz y eficiente de los recursos públicos de la ciudad. Después del enorme trabajo que se ha hecho con los procedimientos administrativos, de mejora de los procedimientos administrativos a lo largo de estos años, siguiendo las recomendaciones muchas veces del Tribunal de Cuentas, a veces no siguiéndolas porque los criterios de la ciudad o de los funcionarios de la ciudad son diferentes, esas correcciones y salvedades que teníamos antes han pasado a ser recomendaciones. Por supuesto, esas recomendaciones no significan que no cumplamos con la ley. La segunda de las interpelaciones presentadas por los socialistas también ha tenido como protagonista el área de Hacienda, en este caso en lo que se refiere a los efectos de la bajada del IPSI para las embarcaciones de más de 6 metros de eslora al 0,5%, una medida puesta en marcha hace 8 meses y que, tal y como ha confesado la consejera, ha dejado tan solo 2 matriculaciones, lo que para los socialistas pone de manifiesto que aquella medida no era más que una ocurrencia del Ejecutivo. He de decirle que de mayo de 2018 a la fecha que estamos, o mejor dicho, a 31 de diciembre del 18, han sido 2 las embarcaciones que se han registrado en cuanto mayores de 6 metros que han sido matriculadas en la ciudad de Ceuta. Parece que esta medida, bueno, pues no está teniendo lo que deseábamos nosotros, ¿no? Y era que tuviera un mayor impacto en la economía de la ciudad. Pues simplemente me está diciendo que es una ocurrencia, como muchas de las que ustedes plantean aquí cuando traen una medida de carácter salvador de la economía local. Y son ocurrencias y precisamente que no funcionan, no funcionan. Mire usted, no se ha creado empleo y ¿esto a quién ha beneficiado? A 2 personas, los propietarios de esas embarcaciones. Los socialistas han interpelado también por otras 2 cuestiones, una relativa a la falta de espacio en la Casa de la Juventud y otra relacionada con la creación de la figura del inspector de obras. Caballas ha interpelado al Gobierno por el informe relativo a la contratación de trabajadores locales por parte de Traxa, mostrando su malestar después de que el mismo deje fuera de juego el acuerdo alcanzado en la sesión plenaria del mes de diciembre. En otro orden de cosas, los localistas han señalado la necesidad de ser más beligerantes en la lucha por abaratar el precio del barco, un asunto que el consejero de Turismo ha aprovechado para anunciar la intención del Ejecutivo de ampliar la oferta para viajar a Ceuta por 16 euros.
Caballas se ha interpelado por una de las cuestiones que mayor indignación le ha causado en las últimas semanas, la que tiene que ver con el informe que descarta que la ciudad pueda tratar de que Traxa contrate a empleados de la ciudad. Es por ello que el diputado Juan Luis Aróstegui ha interpelado directamente al Ejecutivo por esta cuestión, lamentando que el Gobierno no muestre interés por contratar a ceutíes. La respuesta ha llegado de manos de la consejera de Hacienda, que ha negado las acusaciones de Caballas, señalando además que la contratación directa de Traxa es mayoritariamente de trabajadores de Ceuta, así como el 85% de las subcontratas que realiza son con empresas de la ciudad. Tienen ustedes, por lo tanto, la capacidad y la posibilidad de, con su acción directa e inmediata, generar empleo para todos los ceutíes que están hoy en el paro. Y la pregunta es, ¿por qué eso no se hace? Los 145 puestos de trabajo que Traxa tiene actualmente en la ciudad, 145 puestos directos, de lo que Traxa contrata directamente, 129 son de personas de Ceuta. Usted sabe que el 49% del encargo que se le hace Traxa debe ser licitado. De esas licitaciones, licitados, subcontratados, y Traxa tiene su propio perfil del contratante en su página de Internet, esa licitación, la mayoría, el 85% de esa licitación la ganan empresas de la ciudad que generan el empleo en la ciudad. La segunda de las cuestiones que ha abordado Caballas en sus interpelaciones ha sido la relativa al abaratamiento del barco y el informe negativo de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia. El portavoz de los localistas, Mohamed Ali, ha puesto sobre la mesa la necesidad de que el Ejecutivo sea más beligerante. En la forma de atacar, de enfrentarse al problema, discrepamos abiertamente. Ustedes son, en este caso, muy sumisos a las instancias, en este caso, estatales, gubernamentales, o vamos a llamarla como sea, y nosotros creemos que esto debe ser un campo de batalla político, señor Carreira, no estamos hablando de pegar tiros, un campo de batalla político. El consejero de Turismo no ha dudado a la hora de reconocer lo negativo del informe de competencia, destacando que el mismo no responde a la realidad a pesar de haber presentado toda la documentación. Además, Carreira ha anunciado en su intervención la intención del Gobierno de ampliar la oferta para viajar a Ceuta por 16 euros más allá del fin de semana. Pues mire, vamos a hacer más. Si esa intervención que hemos hecho para los fines de semana ha dado resultado, vamos a ampliarla. Yo tengo una instrucción del señor presidente de preparar un nuevo pliego de condiciones donde se amplíe mucho más que a los fines de semana la intervención de la ciudad, porque además no nos va a costar tanto como habíamos previsto. Finalmente, los localistas han interpelado por la anunciada y nunca ejecutada construcción de un nuevo centro de menores en la ciudad, una cuestión que ha explicado la consejera. El área ha pasado a un segundo plano ante el elevado número de menores al que está teniendo que hacer frente la ciudad en el último año. Más cosas. El Movimiento por la Dignidad y la Ciudadanía ha interpelado por la previsión del Gobierno para la puesta en marcha de la nueva plataforma El 112, una cuestión histórica, ha recordado Fátima Med, por la que ha interpelado en diversas ocasiones. El consejero de Gobernación ha aprovechado esta pregunta para anunciar que los pliegos de condiciones estarán en licitación la próxima semana y que espera que pueda estar en funcionamiento a finales de este año. El Movimiento por la Dignidad y la Ciudadanía ha vuelto a interpelar este miércoles por el futuro del 112, una cuestión histórica, ha recordado la portavoz localista, que ha remarcado cómo el Gobierno ha carecido de planificación a la hora de renovar la plataforma técnica de este servicio, obsoleta desde hace años. La plataforma del 112 debería haber iniciado el estudio de su cambio hace una década, hace 10 años. Y debería haber iniciado su modernización hace 7 u 8, para evitar que sus herramientas quedaran obsoletas. En funcionamiento sí, pero obsoletas, como digo, y con el riesgo de que en cualquier momento quede fuera de servicio, teniendo que acudir a otros medios para darle cobertura. La pregunta ha servido al consejero de Gobernación para anunciar que la misma saldrá a licitación la próxima semana, anunciando además que espera que pueda estar en funcionamiento a finales de este año y poniendo de manifiesto que aquellas autonomías que se han adelantado en la renovación de sus plataformas pueden encontrarse ahora con problemas de compatibilidad. Mire, le voy a dar ya una fecha. La semana que viene en contratación estará ya definitivamente el pliego para que salga a contratación. Por mi parte intentaré
que el trámite administrativo sea lo más rápido posible y, según me han dicho, no son fechas que yo pongo, probablemente hay muchas posibilidades de que para final de año tengamos ya en pleno funcionamiento la plataforma del 112 completamente renovada. Antes, el Movimiento por la Dignidad y la Ciudadanía ha interpelado por si se aplicará la subida del salario mínimo interprofesional y el correspondiente plus de residencia a los trabajadores del plan de empleo, una cuestión que ha recibido la negativa por respuesta por parte de la consejera de Hacienda, que ha explicado que será ya la delegación del Gobierno la que tenga que negociar con los sindicatos para su aplicación en la próxima edición de este recurso. Y finalmente, Ciudadanos ha interpelado este miércoles al presidente de la ciudad por los motivos de la dimisión de Rafael Rodríguez Valero, unos motivos que, ha insistido Vivas, no van más allá de los ya expresados públicamente por el todavía presidente de la autoridad portuaria. El portavoz de Ciudadanos ha interpelado además por el número de personas con discapacidad que trabajan en el plan de empleo durante la edición actual. Ciudadanos ha interpelado este miércoles al Gobierno por la dimisión de Rafael Rodríguez Valero y los sucesos que han llevado a la misma. Su portavoz en la Asamblea, Javier Varga, ha puesto sobre la mesa lo que ha calificado como pésima gestión de la infraestructura portuaria, preguntándole de forma directa al presidente de la ciudad por los motivos que han llevado a la misma. La parte que desconocemos parece que es la que ha hecho dimitir al segundo presidente de la Autoridad Portuaria de Ceuta en un año. Los ceutíes tienen derecho a que el señor Vivas, el que nombra, dé explicaciones sobre lo que ocurre en esta institución tan vital para la ciudad. Por eso les preguntamos cuáles son los motivos que han llevado al actual presidente de la Autoridad Portuaria de Ceuta a presentar su dimisión. Un presidente de la ciudad que ha explicado que no conoce otros motivos que los que el dimisionario ha explicado de forma pública en varias ocasiones, los personales. Vivas ha señalado además que tiene la capacidad para nombrar al presidente de la autoridad portuaria, pero que no puede obligar a nadie a quedarse. Además, ha recordado que la gestión corresponde a Puertos del Estado. Este hombre llega un momento, este señor le dice, me quiero ir por razones personales. Y si me quiero ir por razones personales, yo no tengo ninguna capacidad para obligarlo. Por tanto, no me siento fracasado en la designación. En cuanto a las sombras, sí le quiero también precisar, y esto es un poco pedagógico, que el puerto, desde el punto de vista orgánico, administrativo y de fiscalización, depende de Puertos del Estado. Ciudadanos ha interpelado además por una cuestión relacionada con el plan de empleo de este 2018 y más concretamente por el número de personas con discapacidad que trabajan en el mismo, habida cuenta de que existe un cupo reservado del 7%. La consejera de Hacienda ha sido la encargada de dar respuesta a esta cuestión, subrayando que ese porcentaje se supera ya que es del 7,91% y que son un total de 96 personas con discapacidad las que trabajan en el mismo en 30 ocupaciones diferentes. El diario El Mundo recogía en su edición de este martes que Marruecos empleará parte de los fondos de la Unión Europea para blindar sus fronteras para que sea casi imposible que los migrantes salten hasta Ceuta y Melilla. Un blindaje que incluye la instalación de concertinas que desaparecerán del lado español de la valla, tal y como anunció el ministro Grande Marlaska, y que serán empleadas por el país vecino como medidas de su cordón de seguridad fronteriza. A finales del pasado año, la Comisión Europea acordó un paquete de 140 millones de euros, más de 30 millones ya inyectados en el presupuesto marroquí, para ayudar al Reino de Marruecos a frenar la inmigración irregular hacia España. Un presupuesto que se está empleando en construir lo que se ha denominado como cordón de seguridad en el perímetro fronterizo marroquí y cuyas primeras medidas ya se pueden ver. Una nueva alambrada con concertinas y 2 fosos para impedir que los migrantes ni siquiera rocen una valla de 6 metros que empezó a construir el Tercio de la Legión en 1995. Un hecho que llega unos meses después de que el ministro Fernando Grande Marlaska anunciara en junio que retiraría las concertinas de las zonas más vulnerables de las fallas de Ceuta y Melilla. Fuentes del Ministerio de Interior de Marruecos han explicado que con este cordón de seguridad va a ser casi imposible que los inmigrantes consigan saltar hasta Ceuta o Melilla. Con el dinero de Europa, dicen, estamos blindando nuestras fronteras. Y en el capítulo de sucesos les contamos que el hombre que se precipitó a un patio en Jadú este martes permanece en la UCI. Su condición es grave pero estable. Ha sufrido múltiples lesiones en el tórax, entre las que destacan varias fracturas cervicales. Fue trasladado a urgencias del Hospital Universitario y de ahí a la UCI. De momento el pronóstico es reservado.
El hombre que se precipitó este martes desde una ventana a un patio interior en los pisos de Galo, de 47 años de edad, cayó de una altura aproximada de 15 o 20 metros. Acudieron inmediatamente a la zona de Jadú, junto a Plaza Nicaragua, 3 vehículos de bomberos, 2 de policía y una ambulancia que le socorrieron prestándole primeros auxilios en el lugar del accidente, para trasladarle al servicio de urgencias del hospital universitario. El herido fue trasladado posteriormente a la unidad de cuidados intensivos, donde ha pasado la noche y el miércoles, y donde descansa con heridas de extrema gravedad, que incluyen fracturas costales, contusiones pulmonares, fractura de 3 vértebras y hemitórax izquierdo y derecho. Las lesiones hacen suponer que recibió el impacto de la caída en el torso. Permanece en observación, constantemente monitorizado, a la espera de ver cómo evolucionan sus heridas. Mañana jueves concluye el plazo para presentar solicitudes para subvenciones públicas para compensar económicamente a los establecimientos afectados por la ejecución de obras públicas que superen los 12 meses de duración. Es una medida para compensar las pérdidas provocadas por las mismas. Toda la información está disponible en la web de Procesa. Y se lo contábamos también al principio de este informativo, el vicesecretario general de la Confederación Estatal de Sindicatos de Médicos de España, Gabriel del Pozo, ha mantenido reuniones con el director territorial de Ingesa, la delegada del Gobierno y el presidente de la ciudad durante su visita a Ceuta este miércoles. El objetivo del viaje era conocer de primera mano los problemas de la sanidad local y exponer las reivindicaciones de la profesión médica a las autoridades. Además, expondrá el calendario de movilizaciones a nivel nacional al Sindicato Médico de Ceuta. La visita de Gabriel del Pozo está motivada por el objetivo de la Dirección Nacional de la Confederación Estatal de Sindicatos de Médicos de reforzar a los profesionales de Ceuta y tratar de resolver la problemática de la sanidad en la ciudad. Hemos podido contactar con la Administración y ver que la Administración aparentemente tiene buena disposición, pero ese es un problema que se lleva arrastrando hace mucho, que disposición es buena, pero hechos no tenían ninguno de los compañeros. Entonces el problema, hoy parece que hay una buena disposición, hay que ver que eso se plasme. Si no se plasma, pues al final acabarán con la paciencia de los profesionales que trabajan aquí y esto puede dar lugar a algún conflicto. A lo largo de la jornada y las 3 reuniones mantenidas con el director territorial de Ingesa, la delegada del Gobierno y el presidente de la ciudad han planteado sus reivindicaciones. Una de las reivindicaciones fundamentales es cuidar a los profesionales que tienen aquí. El riesgo que tienen es quedarse sin profesionales. La población que tienen estos profesionales es bastante más amplia de la que teóricamente está dimensionada en dinero, de la que está presupuestada, porque no hay que olvidar que hay una población que viene también a ser atendida y que no está presupuestada porque no pertenece, y estas condiciones hacen que a estos profesionales se los tenga que cuidar. La problemática pasa por reconocer los problemas de la sanidad local como área de muy difícil desempeño y cobertura. Piden que los MIR tengan un convenio colectivo propio y advierten que los médicos que lo acaban salen sin especialización, cuando en la próxima década el número de jubilados puede poner en un auténtico riesgo el sistema sanitario, suponiendo aproximadamente el 30% de la actual plantilla. Una buena financiación del sistema para que haya una buena planificación de plantillas, seguridad en que haya OPEs y traslados para dar estabilidad a los profesionales, que se recuperen las pérdidas económicas de las que los médicos fuimos los que más apostamos dentro del sistema, y todos los titulados superiores de la Administración. Del Pozo tenía previsto intervenir en la asamblea del Sindicato Médico de Ceuta para transmitirles el calendario de convocatorias a nivel nacional. Ahora mismo está convocado a nivel nacional concentraciones en todos los centros de trabajo el día 7 de febrero, una concentración de 10-15 minutos. Cada comunidad la ajusta un poco a sus necesidades, las reclamaciones son comunes. Ya tuvimos una manifestación en Madrid el día 21 de marzo del año pasado, donde fuimos desde el Ministerio al Congreso para dejar bien claro que no era un problema con un partido político que gobernaba, sino que era un problema de que a los médicos ningún partido de los que están gobernando nos estaba dando soluciones, y entonces pedíamos que todos se implicaran. Han remarcado que si todo el sistema sanitario encuentra dificultad para encontrar especialistas, si no se iguala al menos las prestaciones en Ceuta al de otras comunidades como Andalucía, los problemas aquí serán aún mayores. Y el Foro de la Educación es un organismo que se renueva cada 4 años y que entre sus integrantes tiene a 5 miembros nombrados por el Ministerio de Educación de especial relevancia por su perfil sobresaliente. Fernando Trujillo, Ángel Gabarrón, Maribel Lorente y Manuel Morales han sido los elegidos por la Dirección Provincial para renovar el órgano.
La Dirección Provincial de Educación tiene capacidad para nombrar a 5 integrantes del Foro de la Educación de Ceuta en atención a su reconocido prestigio en el campo de la educación, de la renovación pedagógica y de las instituciones de mayor tradición y dedicación a la enseñanza. Es un órgano consultivo cuyos miembros se renuevan cada 4 años y que en esta ocasión incorporará a 4 miembros nuevos, comenzando por el profesor de la Universidad de Granada, Fernando Trujillo, que además de ser doctor en Filología Inglesa, fue vicedecano de Investigación y Relaciones Internacionales hasta 2008. Se suma también el profesor Ángel Gavarrón, que imparte clases en la UGR y en secundaria, además de ser alumno de la UNED, donde ha recibido sendos premios a la excelencia académica. Maribel Lorente, fundadora de Digmun y exdirectora del Vicente Alexandre, se suma también al foro, que completa sus nuevas incorporaciones con Manuel Morales, docente en el Ortega y Gasset. Se unirán a la secretaria de la Junta de Gobierno del Colegio de Abogados, Mina Mohamed, que es la única que permanece del anterior grupo. Y la Real Hermandad de Nuestra Señora del Rocío ha decidido por unanimidad de su Cabildo General conceder el máximo galardón de la corporación, la Medalla de Oro, al Banco de Alimentos de Ceuta en reconocimiento de su labor solidaria a favor de las personas sin recursos. La entrega se realizará el próximo 18 de mayo. El pasado sábado día 26 de enero, reunido el Cabildo General de Hermanos y a propuesta de la Junta de Gobierno de la Hermandad del Rocío, se aprobó por unanimidad de los presentes el conceder la Medalla de Oro, máximo galardón de la corporación, al Banco de Alimentos de Ceuta. Pues la verdad que fue un sigilo bastante grande, porque nosotros nos enteramos por teléfono y una vez que ya el Cabildo lo había aprobado. Me llamó el hermano mayor de la hermandad, Eduardo Ayala, para darnos la noticia y nosotros la cogimos, y lo más grande, ¿no?, que fue, como me lo explicó, que la verdad pues me emocionó, que fue que a unísono toda la asamblea se levantó y empezó a aplaudir cuando hizo la exposición que era para el Banco de Alimentos. A juicio de los representantes del Rocío, esta organización realiza una permanente labor solidaria en la ciudad a favor de personas y familias sin recursos. La hermandad considera que esta constante labor humanitaria y el trabajo desarrollado por este grupo de voluntarios, junto con el esfuerzo de concienciar a la población frente a las desigualdades e injusticias sociales en la lucha contra el hambre y el despilfarro, les hacen merecedores de este galardón. Un galardón que sirve de broche de oro a la gran recogida de Navidad, que de nuevo ha logrado superar su alcance. Nos pusimos un techo de 40.000, llegamos a 50.000, nos pusimos uno de 50.000, hemos llegado a 60.000 y este año hemos sobrepasado los 60.000 kilos, es decir que es un reto cada año que nos vamos poniendo y sin querer nosotros, porque la verdad que no queremos, pero el pueblo de Ceuta es así y el pueblo de Ceuta es solidario. El pueblo de Ceuta se entrega tanto en voluntariado como en donaciones. También tienen en cuenta la labor formativa que desempeñan para el uso racional de alimentos, para la que desarrollan un programa que tratarán de subvencionar gracias al 0,7% del IRPF. Estamos trabajando en el tema del IRPF, ya tenemos los profesores que van a dar los cursos, porque van a hacer unos cursos. Es un proyecto alucinante, Ya el año pasado nosotros no quisimos intervenir porque no nos considerábamos preparados para hacerlo, pero este año creo que vamos a sacar un buen provecho y vamos a intentar que estas personas que hagan el curso, por lo menos la mitad, consigan trabajo, que es lo más importante. La siguiente cita del Banco de Alimentos será en abril, en la recogida de los supermercados Carrefour. Una recogida de alimentos en Carrefour a nivel nacional, se hace en toda España, y vamos recogiendo alimentos y con la salvedad de que en esta recogida dobla lo que se recoja en cada establecimiento. La distinción será entregada el próximo 18 de mayo en la celebración de la función principal de la hermandad y servirá de incentivo para continuar con la excelente labor que realiza el Banco de Alimentos de cara al futuro. Y vamos ya con la información del tiempo para este jueves y prepárense porque viene temporal, cielos muy cubiertos con precipitaciones. Las temperaturas, como ven, no van a sufrir muchos cambios, mínima de 13 grados, máxima de 18, pero el viento va en ascenso y soplará de poniente muy fuerte. Y el número premiado en el sorteo de la Cruz Roja de hoy ha sido el 285-285. Nosotros nos vamos ya, no sin antes recordarles que pueden seguir toda la actualidad de la ciudad en nuestros perfiles en las redes sociales, Facebook y Twitter, en nuestros podcasts y, como no, aquí en www.ceutatv.com. Hasta mañana. Adiós.